Buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos a esta plática. Y bueno, me voy a permitir presentar a nuestros dos grandes ponentes del día de hoy. Primero voy a comenzar con el caballero Luis Alfredo Góngora Gutiérrez, quien es licenciado en Administración de Empresas y postulante al grado académico de la Maestría de Administración por la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha cursado diversos diplomados en desarrollo organizacional, seguridad y salud en el trabajo, gestión de recursos humanos y estrategias fiscales, laborales y de seguridad social y sueldos y salarios. Por otra parte, también cuenta con la especialidad en compensaciones y beneficios y certificaciones en conocer. Cuenta con más de 30 años de experiencia de forma profesional y se ha desarrollado en diferentes cargos en Cemex de México y en IMSS Delegación Yucatán. Es consultor certificado y asesora a empresas de diversos sectores y es director fundador de Sinergia Organizacional Consultoría Empresarial. Además, es consejero de AEDU, Asociación de Ejecutivos en Desarrollo Humano, y docente en diversas universidades del estado de Yucatán. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos esta mañana. Muy amable, pero muchas gracias. Gracias. Por otro lado, tenemos bueno, le gusta que le digamos Janine Ricalde Gamboa, quien también es licenciada en Administración de Empresas y tiene la maestría en Gestión de Recursos Humanos. Igual, es fundadora y pertenece a la Asociación de Ejecutivos en Desarrollo Humano. Es fundadora de MR Global y de Women Leadership on Beyond. También es autora del libro de Dirección de Recursos Humanos por Competencias. Ha estado durante más de 30 años como directivo de recursos humanos en el grupo industrial FITEC. Y bueno, pues también ha dado y está dando actualmente diversas asignaturas de administración y de gestión en la Universidad Autónoma de Yucatán y en UNSA. Para no extenderles mucho su currículum de ambos, porque es muy amplio, pues los dejo con ellos, esperando sea todo de su agrado. Gracias, Vero. Buenos días, Luis, qué gusto compartir este momento contigo. Buenos días y platicar de un tema. El gusto es mío. Platicar de un tema que creo que nos apasiona a los dos, que es precisamente la parte de remuneraciones. Grupo, bienvenido, gracias por acompañarnos un martes más, pero un martes donde Luis y yo queremos pues que ustedes se lleven otra semillita más que sentimos es realmente importante para la gestión de recursos humanos. Ayer precisamente escribía un tema que decía, y eso es lo que yo siento, que recursos humanos debe ser el puente, que no solo una, pero también en donde se transite la rentabilidad y la satisfacción de todas las partes relacionadas de una organización. Y creo que remuneraciones es uno de esos puntos neurálgicos, estratégicos, que no solo unen a la organización, sino que sirven para otros elementos. Luis, ¿qué dices? ¿Entramos ya en tema? Es correcto. Yo creo que el proceso, la función estratégica de la remuneración, pues definitivamente está dentro de todos los procesos que corresponden a nuestra área. Todos son importantes, desde luego, pero la remuneración es estratégico porque, pues al final de cuentas, eso nos permite motivar y atraer, retener talento con conocimientos, competencias, actitudes para poder lograr los objetivos estratégicos.
Y este proceso de remuneración o compensaciones y beneficios, como también es conocido en algunas organizaciones, pues definitivamente es estratégico porque tiene que ver desde la planeación del capital humano, ¿no? De recursos humanos. Por eso es súper importante. Y creo que, no sé si coincidas conmigo, en esta época buca o bica, como queremos llamarle, como que, y por eso se llamó la invitación, la equidad y la rentabilidad son estratégicas y es un reto para la organización, porque creo que al final es cómo armonizar todos los elementos de la remuneración para hacerla rentable, sustentable y satisfactoria. ¿Qué te parece si hablamos de esto y pasamos al siguiente esquema? Con gusto. Sí, bueno, aquí nos muestra Janine el modelo de compensación total. Bueno, ok, estamos viendo el modelo de compensación. Aquí en esta slide podemos ver de forma integral todo lo que tiene que ver con la remuneración, ¿no? El contexto de cultura organizacional, la forma de ser y hacer de cada una de las empresas, pues tiene que ver la estrategia de negocio y la estrategia de capital humano. Al final, a partir de ahí se va creando una estrategia de compensación total. ¿Qué es la estrategia de compensación total? Pues es la suma de todas las remuneraciones en dinero y también, por ejemplo, el salario nacional, que tienen que ver con los ingresos a todos los trabajadores, ¿no? Y esos son elementos clave para atraer, motivar y retener al personal, principalmente. No sé qué opinas, Janine. Estoy de acuerdo contigo, Luis, y yo creo que lo más importante y lo que tenemos que resaltar en esta situación, cuando hablamos de compensación o remuneración, no sé cuál sea tu perspectiva, pero la que yo tengo al alcance es que los empresarios, los que estamos encargados de manejar este rubro, como que vemos un sueño, algo inalcanzable y nos cerramos. Y yo creo que la importancia y el arte de conocer todo lo que involucra un sistema de remuneración total nos debe llevar a manejar de manera efectiva, pues ahora sí, esos recursos con los que pues contamos para poder compensar, remunerar los servicios de nuestro personal. Yo siento, Luis, no sé cómo lo veas tú, que muchas de las situaciones que afectan o impactan una estrategia de compensación total es precisamente una falta de alineación entre la estrategia del negocio, los procesos de trabajo y las personas que involucran esos procesos de trabajo. ¿Cómo lo ves tú? Totalmente de acuerdo contigo, Janine. Cuando no existe esta alineación de objetivos estratégicos y inclusive objetivos departamentales, pues se pierde la dirección en un solo sentido, ¿no? Y es cuando vemos que los esfuerzos en la organización, pues cada uno va en diferentes sentidos, ¿no? Aquí, como lo planteas en esta slide, son el binomio de empleados y negocios es súper importante, ¿no? Por un lado, tenemos que buscar a través de diferentes factores como la motivación y la remuneración integral, pues indicadores de satisfacción y compromiso. No es lo mismo una persona satisfecha y comprometida que nada más satisfecha o nada más comprometida, ¿no? Tiene que haber los dos elementos, por una parte. Por otro lado, en los objetivos estratégicos de negocio, pues lo que se busca es la rentabilidad y los resultados a través del excelente desempeño de los empleados, ¿no? Entonces, si este binomio empleados-negocio no está perfectamente alineado en cuanto a dirección, esfuerzo, desempeño,
pues definitivamente no va a funcionar, ¿no? Así es. Sí, y aquí, ¿qué es lo que me preocupa y por qué quise traer el tema? ¿Por qué te invité la mañana de hoy, Luisa, que lo compartieras conmigo? Porque pues ambos estamos trabajando en este reto y le llamo reto porque pues ya buscar la estrategia para atraer, motivar y retener en sí ya es el reto, ¿no? O sea, cómo armonizar esa estrategia de compensación o remuneración total con la estrategia, la cultura y las personas que tenemos. Pero pues ya en la actualidad y lo que nos viene a futuro, y es donde yo pediría a los que estamos encargados o a los que trabajamos en las organizaciones, que tenemos que empezar a fijar estos puntos. Tenemos otros retos de carácter fiscal, de seguridad social, que nos vienen y que creo que aprovechando la situación que la pandemia nos ha tocado vivir, nos va a llevar a ser innovadores, a estudiar, a establecer nuevas formas. Y digo los retos porque primero tenemos la brecha generacional que posiblemente estén viviendo nuestras organizaciones, donde lo que necesita una persona o un colaborador de 20, 25 años o la realidad, lo que él percibe a una persona de 40 años, que ambos dan excelentes resultados, son diferentes. Entonces, allá tenemos un problema de armonización. Segundo, tenemos situaciones fiscales que ajustar a la forma en que nosotros remuneramos en la organización. Tercero, tenemos ya pues una reforma a la ley de pensiones que ahorita, al día de hoy, no golpea a las empresas, pero que dentro de 2 años va a pegar y va a pegar fuerte si no lo planeamos, porque estamos hablando que si el día de hoy pagamos el 5.5 en materia de retiro y jubilación, para el año 2023, si mal no estoy, Luis, vamos a pagar el 13.5 por cada salario que tengamos. Y cuarto, pues ya tenemos nuevas regulaciones de outsourcing, que esto también nos van a armar, o sea, para aquellas empresas que trabajábamos vía el concepto de outsourcing, no solo revisar cómo tenemos nuestro outsourcing, sino crear una nueva estrategia de pago. Y creo que tú tienes experiencia en esto y nos puedes platicar, Luis. Sí, definitivamente. Bueno, adicional a lo que tú comentas, también pues, están las reformas laborales, el tema de la sindical, que pues de alguna manera complementario al de outsourcing, pues muchos van a tener también que regularizar y revisar sus estrategias laborales, ¿no? Y bueno, ahora con estas modificaciones a la ley, a toda la ley laboral del Seguro Social, Infonavit y fiscales, desde luego, pues, obliga a hacer una revisión constante y a fondo de cuál entonces sería la estrategia ideal para poder lograr la satisfacción y compromiso del trabajador, la rentabilidad y los resultados de la empresa. Por otro lado, ¿no? El tema, por ejemplo, fiscal de la previsión social, que hace algunos años ya pues, dejó de ser deducible al 100%, ¿no? Yo creo que todavía por ahí se puede rescatar algunos conceptos, ¿no? De poder incluir algunos pagos que sí califiquen dentro de previsión social y sean deducibles. Muchas veces no es nada más pagar o estar incrementando la parte fija de la remuneración, como son los salarios o los tabulados de salarios, ¿no? Está como alternativa la parte de previsión social, que sí puede ser deducible, y también la parte del salario emocional, ¿no? Otros conceptos que no necesariamente son económicos, pero que ayudan a motivar a los trabajadores a quedarse con las empresas, ¿no? Muchas veces el estar pagando o incrementando constantemente la parte fija de los salarios, pues nos va llevando a otros niveles también de retención de impuestos, ¿no? Como persona física asalariada.
Entonces muchas veces no nos conviene tanto como que me incrementen la parte fija, sino que bueno, ya no me incrementes la parte fija si es que estoy en un nivel donde pues a lo mejor por incrementarme un peso voy a pagar más impuestos sobre productos de trabajo, ¿no? Entonces esa es la parte fina que hay que revisar en cada una de las organizaciones, ¿no? Y verlo de manera holística, fiscal, laboral y seguridad social, como bien lo comentabas. Así es, y creo que también un elemento importante, Luis, que ya en tiempos actuales se da y que creo que todos los colaboradores buscan, es precisamente recibir una remuneración equitativa, justa, de acuerdo a los resultados que aportamos. Y esa es la mezcla más importante, ¿no? Donde precisamente parte de la estrategia, parte del reforzamiento de esa cultura organizacional y de ese binomio para motivar y retener precisamente, y más adelante atraer, es cómo crear ese sistema sustentable. Yo creo que podemos aprovechar para ahondar un poco más la pregunta que nos hace Alberto, que nos dice cuáles son los factores decisivos para determinar una compensación equitativa. Si quieres, pasamos a platicar de estos puntos y vamos desarrollándolos. ¿Te parece? Sí, de acuerdo. Ok. Entonces, pues aquí de primera línea, Alberto, te decimos, primero y obvio, conocer nuestra estrategia, nuestra organización, en qué punto está parada nuestra empresa, qué busca, cuál es su visión y cómo está conformada. Y cuando hablo conformada, Luis, si estoy mal, corrígeme, es hablar de la estructura, de las divisiones, de los departamentos y de los puestos que conforman cada una de esas estructuras que soportan a la organización. Correcto. Porque si quieres complementarme porque es importante esta parte, te lo voy a agradecer. No, pero digo, es lo que tú comentas, ¿no? La estructura organizacional es básica. Digo, no importa el tamaño de la empresa, siempre hay que tener por lo menos el organigrama, sobre todo en empresas pymes, pues básicamente el dueño del negocio es el director general, el administrador general, etcétera. Pero aunque tenga 4 o 5 trabajadores, es importante identificar a través de la descripción de puestos sus funciones, sus roles y sus responsabilidades. No todos hacen lo mismo. Entonces, sí es súper básico para construir el sistema competitivo de remuneraciones en la descripción de puestos. Hay toda una metodología para poder llegar a una descripción. Cuando necesitamos cubrir alguna vacante o estamos creciendo y creamos nuevos puestos, pues ¿cómo los creamos? Necesitamos saber qué es lo que se necesita, ¿no? Cuáles van a ser las funciones, roles y responsabilidades de esa función. Entonces, este documento, la descripción de puestos, es básico como primer punto. Y yo siento también dentro de ese punto de descripción, y quiero remarcarlo, que inclusive ya la norma 35 nos los pide en este punto, ya necesitamos, Luis, comenzarle a dar la importancia que este documento tiene en las empresas, ¿no? No sé cuál sea tu experiencia, pero en la mía, inclusive, tenía yo que estar batallando para tener esos descriptivos actualizados, con las funciones bien delineadas, con las responsabilidades, porque pues no solo nos sirve para reclutar, también nos sirve para desarrollar y es el elemento básico que nos va a servir para la segunda herramienta de crear, pues ahora sí, justicia y equidad interna primeramente, en cuestión de la contribución del valor que cada puesto hace a la organización y que nos lleva a la evaluación de puestos. Es correcto, Yarin. Para ahondar un poquito más en la parte de descripción, nos sirve para reclutamiento, selección, contratación, inducción,
temas de seguridad y salud, temas laborales y todas las demás funciones. O sea, el descriptivo de puestos es el documento base, principal, yo diría, para los demás procesos que ocupamos en el área de capital humano. Respecto a la evaluación de puestos, pues existen muchas técnicas de cómo podemos evaluar un puesto, pero definitivamente lo que busca esta técnica o esta herramienta es precisamente la equidad interna, ¿no? Cuando le asignamos un valor al puesto a través de cualquier método que queramos ocupar, estamos asignando de alguna manera la importancia en función al contenido del puesto y no al contenido de la persona, a lo que hace la persona o a la persona en sí. ¿Cuántas veces no hemos encontrado en algunas organizaciones de que a lo mejor puestos de mayor responsabilidad perciben sueldos menores que otros con menor responsabilidad? Entonces, ahí estamos hablando de temas de inequidad de sueldos. Y la equidad de sueldos, al final de cuentas, es la percepción que el trabajador tiene en cuanto al pago justo, ¿no? Por lo que hace, comparado con otras funciones o con otras responsabilidades que se hacen en la empresa. Entonces, las dos partes fundamentales, ¿no? La primera corresponde al sueldo, los incentivos y las prestaciones que percibe el trabajador como equitativos. Y la segunda parte, la compensación equitativa, pues corresponde a la ejecución del trabajo, a las condiciones laborales y a las condiciones ambientales del lugar de trabajo. ¿Sí? Al final, esto nos va a ayudar, la evaluación de puestos nos va a ayudar a tener el siguiente punto, que es el tabulador de salarios o de sueldos y salarios para llegar a una equidad interna. Pocas palabras, es pagar lo justo, ¿no? Así es, de acuerdo al aporte de valor de cada puesto, ¿no? Exacto. Y que aquí yo también creo que dentro de esta percepción importante y parte de la cultura organizacional, que muchas veces nos da miedo hablar y platicar, Luis, es que nuestra gente necesita saber cómo se conforma, cómo construimos ese tabulador, cuál es nuestra aportación dentro de esa cadena de valor de la organización para ir generando una cultura de fortaleza, pero que también motive al desarrollo y a los mejores resultados. Porque no sé en tu experiencia, en la mía, aunque llevemos muchas veces también, digo, y lo hagamos de una manera profesional, estructurada, de acuerdo a la metodología que se nos da para llegar a la equidad interna, el no hablar, el no sensibilizar a la gente cómo se conforma esos puntos de valor de acuerdo al proceso que esa organización lleva, genera también inconformidad. Entonces yo creo que aquí recursos humanos tiene una función de suma importancia de estar haciendo ese trabajo de sensibilización y de conciencia entre todos los miembros de la organización. No sé qué opines tú. Sí, totalmente de acuerdo. El tabular de sueldos y salarios para poder llegar a una equidad interna es básico también, al igual que los otros dos elementos anteriores. ¿Por qué? Porque desde un principio, cuando tenemos personal de nuevo ingreso, por ejemplo, un tabulador de salarios bien estructurado, podemos ir creando niveles del sueldo mínimo, el sueldo básico de contratación, el punto medio donde ya la persona concluyó una curva de aprendizaje y empieza a dar resultados y se puede ir administrando el sueldo a través del tiempo, en su misma categoría, en su mismo puesto, hasta llegar, digamos, a un salario el más alto de su tabulador que corresponde al puesto que desempeña, pues a través del tiempo, y se puede definir de manera estratégica en cuánto tiempo podemos esperar a que un trabajador desarrolle y madure para dar los resultados que estamos esperando, ¿no? Desde luego esto implica una responsabilidad de seguimiento y de control
en cuanto a la evaluación del desempeño de los trabajadores, ¿no? Por otro lado, hablar el tema de tabuladores de salarios, por ejemplo, de personal sindicalizado que existen en un contrato colectivo, normalmente ahí está sujeto a una negociación, digamos, con el sindicato, ¿no? Pero pues eso no implica que también lleve una estrategia de crecimiento y una estrategia de gestión. Es un poquito más difícil por el tema de negociación, pero pues no es imposible, ¿no? Y muchas veces en este sector hay otro tipo de cláusulas en los contratos colectivos de trabajo que están ligados a un tabulador de sueldos. Entonces, si no se gestiona bien de manera efectiva el tabulador de sueldos, el incremento de 1% en un tabulador puede repercutir en algunas prestaciones que estén ligadas precisamente a este tabulador. Y de ahí la importancia del tabulador de sueldos para empleados y trabajadores en general, y también en caso de que exista un sector de trabajadores sindicalizados. No, y yo creo que tocaste un punto también muy importante, Luis, en materia de relaciones colectivas. Y es que, pues precisamente esas negociaciones, más que nunca, por la cantidad o el volumen de personas que representan esos tabuladores sindicalizados, requieren más que nunca una estrategia ligada a la productividad y a la rentabilidad. Y muchas veces perdemos de perspectiva esto, nos centramos en niveles de inflación, nos centramos en políticas de, pues ahora sí, de competitividad, pero se nos olvida ligarlos a la estrategia del negocio, ¿no? Y creo que muchas veces esos tabuladores, como tú bien dices, un 1% pueden representar, pues ahora sí, una cantidad muy significativa en impactar la productividad y la rentabilidad por la cantidad de trabajadores que representa. Eso lo perdemos de vista. ¿Por qué? Porque acordémonos que por cada peso que demos, esto deriva en pagos de seguro social, de Infonavit, de prima de riesgo de seguro social, que también tienen que estar unidos o ser parte de esa productividad del negocio, ¿no? No sé cómo lo ves. Y, sí. Y es aquí. Adelante, Luis. No, totalmente de acuerdo contigo. Por eso hace un momento hablábamos de que la estrategia debe ser holística desde el punto de vista fiscal, laboral y de seguridad social. Y ya del tabulador, pues la metodología nos lleva al estudio de mercado para saber precisamente dónde estamos parados, ¿ok? En materia de, pues, ahora sí, de sueldos, prestaciones, compensaciones, beneficios, etcétera, que nosotros ofrecemos con respecto al mercado al que concurrimos. Y es aquí donde también muchos se preguntan cómo debo tomar ese estudio de mercado, dónde debo yo de pararme, en la media, en el percentil 25, arriba de la media, en el percentil 75. ¿Qué le pudiésemos conversar o compartir a nuestro público el día de hoy aquí, Luis? Claro, pues bueno, el estudio de mercado de sueldos y salarios también es una herramienta súper importante. Una vez resuelto el tema de equidad interna, obviamente pues no somos, las empresas no están solas, inmersas en la sociedad, compiten con empresas similares y con otro tipo de empresas que de alguna manera también pueden tener descriptivos de puestos similares al nuestro, aunque no sean nuestro giro del negocio. Entonces, ¿qué pasa si desconocemos qué está pasando en las demás empresas en cuanto a la gestión y la administración de la remuneración? ¿Cuánto están pagando? Entonces, no nos extrañe ver, por ejemplo, índices de
rotación de personal de 40, 50%, y luego nos preguntamos por qué se va la gente, ¿no? Y si le rascamos, investigamos un poquito más, pues a veces encontramos, la mayor parte de los casos encontramos que se van porque les ofrecen un mejor salario o les ofrecen mejores prestaciones, ¿no? Entonces el estudio de mercado nos permite, primero que nada, pues saber, como tú comentabas, ¿no? En dónde estamos parados respecto al mercado, qué tan competitivos somos, nuestro tabulador de salarios y nuestro esquema de compensación total, qué tan competitivo es con relación al mercado. Podemos atraer gente con este tema de los sueldos que ofrecemos. Pues, a veces ponemos un anuncio de periódico de un puesto X ofreciendo 5,000 pesos y pasan los meses y 3 meses y 4 y un semestre y nadie se postula. Eso nos está diciendo algo. Entonces el estudio de mercado es súper importante. Pues primero que nada saber en dónde estamos parados, dónde estamos posicionados y con quién queremos competir, quién se está llevando a nuestro talento humano, ¿no? Al final nosotros los capacitamos, los preparamos y una vez que están se nos van. Eso también es un costo oculto, es un costo de oportunidad para la empresa. Así es. Y pues de nuestra equidad interna, de ese benchmarking que hagamos con el mercado al cual acudimos, en el que participamos, con el que competimos, pues definiremos nuestra política de sueldos y salarios que nos permita ser competitivos. Allá nosotros determinaremos si estaremos jugando a la media, arriba de la media. Todo también depende de nuestros recursos, ¿ok? Que esto nos permita pues mostrarnos y que la gente nos identifique como de las empresas que estamos comprometidos precisamente en ese desarrollo, en ese nivel de igualdad y pues ella nos ayude a diseñar un sistema total de remuneraciones. Y de aquí, pues entonces ya entraríamos a conformar lo que va a ser nuestro sistema total de remuneración. Que si quieres, Luis, lo repasamos. Sí, claro. Ok, entonces, ¿qué integra nuestro sistema de remuneración para que es buscando siempre la rentabilidad y la sustentabilidad? Y aquí sí quiero hacer rentabilidad para el negocio, rentabilidad, ¿por qué no?, para quien ejerce el trabajo, o sea, que vea que está siendo bien remunerado, que está viendo un beneficio entre el tiempo, el esfuerzo aportados a la organización, a los objetivos, y que precisamente ese trabajo, esos resultados vuelvan sustentable el sistema para ir desarrollando y retroalimentando ese sistema de remuneración. Y es que aquí abrimos pues el gran abanico de lo que sería un sistema total de remuneración. Si quieres hablar de los puntos de ellos y yo te complemento, Luis, adelante. Claro, un gusto. Bueno, para efectos didácticos vemos que dividimos la compensación total, pues una parte va en remuneración fija, ¿no?, que es el sueldo base, y las prestaciones de ley como son el aguinaldo, la prima de vacaciones. El fondo de ahorro pues no es una prestación de ley, es opcional, pero es parte de la remuneración fija. Y lo mismo los vales de despensa, ¿no?, que son conceptos que se pueden pagar como parte de una remuneración fija, pero estos dos últimos, fondos de ahorro y vales de despensa, pertenecerían a la parte de previsión social. Como prestaciones de ley, pues sueldo base, sabemos que nuestra legislación establece un sueldo mínimo y pues, no podemos pagar abajo de ese sueldo mínimo, ¿no? Y aguinaldo y prima vacacional, pues son prestaciones de ley. Por otro lado, la remuneración variable, súper importantísimo. Muchas veces, la mayor parte, lo que yo he encontrado es que quieren en algunas empresas, algunas organizaciones implementar esquemas de remuneración variable, pero no saben cómo.
y no saben cómo. La principal restricción que tienen es que no conocen sus KPIs. Y no conocen sus KPIs porque a lo mejor no conocen exactamente bien cada parte de un proceso o de su proceso. Indicadores de eficiencia, de efectividad, de eficacia, de calidad, de servicio al cliente. Entonces, todos esos indicadores como KPIs sirven para poder crear un esquema de remuneración variable por objetivos, ¿sí? Y esquemas mixtos donde una parte, un porcentaje es remuneración fija y otro porcentaje puede ser remuneración variable. Otro punto donde encuentran dificultades es cómo segmentar por sector la remuneración variable, ¿no? Por ejemplo, ejecutivos de alto nivel, directivos, ¿cómo le pago la remuneración variable? ¿En base a qué? ¿Resultados de negocio, a su desempeño personal o de qué manera, ¿no? Lo mismo a niveles gerenciales, a niveles de coordinación, de supervisión, y muchas veces nos perdemos, inclusive a nivel operativo, decimos, no, pues es que a nivel operativo es imposible. No, no es imposible, también se puede, e inclusive se puede hacer esquemas de remuneración variable individuales, por desempeño individual y por desempeño de trabajo en equipo, ¿no? Hay muchas herramientas para poder hacer esos esquemas. No sé si quieres continuar, Yanni. Así es, Luis. Bueno, antes de continuar, quiero hacer hincapié que aunque el fondo de ahorro es una prestación de previsión social que no todos dan, quise meterla dentro de la parte de la remuneración fija, porque también es cierto que muchas empresas están adoptando esta remuneración y sobre todo a nivel nacional, cuando hablamos de competir a nivel nacional, para muchas de ellas ya es de cajón, ¿ok? Como va a ser el seguro de gastos médicos. Entonces, si yo estoy buscando ser competitivo, pues también revisar este punto, cómo está mi organización con respecto a ese mercado al que yo acudo, más si es mercado nacional, donde pues tal vez el nivel de remuneración, el nivel de beneficio sea diferente. Y esta mezcla también es importante cuando hablamos de beneficios. ¿Por qué? Porque muchos nos limitamos al IMSS y al Seguro Social, pero hablemos de que pues también todo colaborador busca dentro de sus beneficios pues asegurar o tener la tranquilidad, mejor dicho, que de aquellos elementos básicos que requiere para poderse desarrollar, pues los obtenga de la organización. Y es donde pues vale la pena revisar los rubros de seguro de vida, de seguro de gastos médicos, y ahora, más que nunca, con la reforma a la ley de pensiones, pues ese plan de retiro, cómo lo estamos manejando, qué cultura estamos haciendo la organización, ya sea que cumplamos con lo que marca la ley o si desarrollamos planes privados de retiro, también cuál es la cultura de nuestra gente en este punto, qué es lo que garantiza una vida tranquila. Nunca se me va a olvidar de un jefe que tuve que decía, no es lo mismo llegar al velorio de un colaborador o al visitar a un colaborador enfermo y decir, aquí tienes esto que tu seguro de vida te da para que tú empieces o para que los familiares empiecen y tengan cierta tranquilidad, ¿ok? Que a ver cómo hacemos una colecta para ayudar a esos familiares que acaban de perder a un empleado. Y si hablo de seguro de gastos médicos, qué mejor que saber que la tranquilidad que nuestro trabajador también se sienta protegido con la opción de tener pues el alcance, una mejor atención médica de lo que por sistemas de seguridad tenemos al alcance el día de hoy. Y ya pensar en los planes de retiro, que precisamente la reforma se da porque nos dicen de cómo estaba ya planteada de manera legal lo que era el retiro
que comenzó en el año de 1997, pues ya no es suficiente, y que si seguimos con este plan, pues nosotros, las generaciones que vienen detrás, va a ser muy difícil la subsistencia, ¿no? Y plantearlo, porque aparte de que da un brinco dentro de 2 años del 5.5 y llega al 13.5, recordemos que ese no va a ser el tope, va a ir subiendo parte de ese pago que las empresas tendremos que aportar por cada trabajador. Entonces, no solo se vuelven importantes por lo que ofrecen a las personas, sino también se vuelven importantes, y es aquí donde nosotros como organización debemos preguntarnos qué queremos de esos beneficios, hacerlos un gasto o convertirlos en una inversión, ¿ok? Haciendo trabajadores más comprometidos. Y digo gasto porque también acordémonos. Perdón, ¿alguna pregunta? No, ya vi. Adelante. Ok, es que oí como que alguien hablaba. Entonces, yo sí considero importante revisar estos puntos por los 2 lados, ¿no? Satisfacción, costo, inversión, más que en la actualidad, si mal no estoy, Luis, tú manejas más esos números como especialista fiscal, pero yo recuerdo hasta cuando estuve en la empresa que pues de todo aquello que pagamos por el trabajador, en la actualidad solo el 47% más o menos es deducible. Y Sí, pues efectivamente, digo, hay reglas, ¿no? Para el tema fiscal, sobre todo el tema de previsión social. En cuanto a impuestos sobre producto de trabajo, pues ya vimos que este año, después de 10 años, pues hubo un cambio a las tablas de retención, y, en teoría para disminuir un poco, ¿no? Porque el promedio del IPC pues, fue mayor a establecido. Entonces se ajustaron las tablas a la baja por primera vez en 10 años, pero fuera de eso, bueno, hablando del ISR del trabajador, pero el ISR de la empresa pues, es totalmente diferente. así es. Un favor, no sé quién tenga abierto su micrófono, que si oigo cierta interferencia, si es tan amable para que todos escuchen, de poderla cerrar, se los voy a agradecer. Ok, gracias. Y yo creo que lo que nos queda, que muchas veces no vemos como remuneración, Luis, pero es parte de, y en la actualidad ya es algo de lo que más atrae y sobre todo las nuevas generaciones buscan, que también hay que conformarla, e inclusive la norma 35 ya nos los pide, es la parte de desempeño y desarrollo, donde aquí pues delineando planes que vayan de acuerdo a la estrategia, que ayuden al desarrollo, esos planes de carrera, esos planes de sucesión, pues pueden convertirse, en lugar de un gasto, como muchos ven la capacitación el día de hoy, convertirlos en una inversión, ser parte de ese paquete o de esa gran oferta que hace la empresa al colaborador, que es lo que lo atrae, ¿ok? Y la parte del balance de vida, donde ya no solo hablamos de horarios flexibles, del home office y del bienestar o del salario emocional. Yo creo que esto se vuelve más imperativo en los tiempos actuales que vivimos en esta nueva realidad, donde pues conforme la pandemia vaya avanzando y las decisiones se vayan tomando, pues entonces van a generar nuevas oportunidades de trabajo. Perdón, se corrió la filmina. No sé si tengas algún comentario más. Luis. Respecto al tema de balance de vida, pues definitivamente súper importante. El tema va ligado directamente a los indicadores de satisfacción y compromiso con los trabajadores, ¿no? Por un lado. Por otro lado, pues ya mencionaste la norma 35,
aquí en el balance de vida-trabajo vamos a encontrar muchos de los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Y por ejemplo, con la situación actual de la pandemia, el home office, pues de alguna manera está generando también algunos aspectos de altos niveles de estrés, que también tiene que ver con la norma 35, ¿no? Porque pues, el horario flexible ya no existe. Entonces, ¿cómo a través de un programa estratégico de remuneraciones podemos implementar acciones que contribuyan y que faciliten o que incrementen el nivel de bienestar de los trabajadores? Es súper importante este tema, Janine. Así es, Luis. Y para no cansar ya a nuestra audiencia, que ya pues, nos quedan pocos minutos para no rebasar la hora, porque hablar de remuneraciones, creo que el tiempo se nos va como el agua. Yo sí quisiera concluir dónde está la importancia en la nueva realidad. Tenemos retos de atracción, de retención, porque aunque las estadísticas nos dicen ahorita que por cada 10 personas, 6 cuentan con empleo y 4 no. La verdad es que hay muy buen talento, estamos todavía en la escasez de talento y la verdad que aún dentro de estos problemas de falta de empleo ocasionados por la pandemia, por las reestructuras y reorganizaciones, la gente, los colaboradores que están buscando trabajo, están buscando oportunidades donde puedan crecer y desarrollarse. O sea que esto a la larga pues se hace imperativo trabajar en revisar, en hacer atractivo nuestro sistema de remuneraciones, precisamente también por la realidad de la pandemia, nos toca hacer sistemas de remuneración efectivos, rentables y sustentables, repito, donde ganemos ambos, pero donde se optimicen al máximo los recursos con los que contamos el día de hoy. Y tercero, nos ayuden a motivar y atraer. No sé qué más pudieras concluir tú, Luis. ¿Me escuchas, Luis? Tenía apagado el micrófono. Sí, como comentas, los temas de la gestión de la remuneración es un tema súper extenso, ¿no? Por eso es estratégico en la función del capital humano. Es necesario tener el balance entre satisfacción, compromiso y rentabilidad de la empresa. Entonces, la administración de la remuneración nos va a permitir conocer y poder implementar acciones para lograrlo. Así es. No sé si hay algún punto, alguien quiera preguntarnos más. Le agradecemos a Patricia Cruz todos los temas propuestos. Créame que los vamos a considerar, los vamos a poner en orden, los vamos a ir desarrollando. Si hay temas importantes que queremos ir tocando, como son cómo va a quedar el outsourcing, también vamos a tocar un tema referido a pensiones, la parte de teletrabajo, también vamos a tocarla, qué es lo que hay, qué es lo que viene, situaciones de manejo de estrés laboral. Todos ellos los vamos a ir tocando. Ya vamos a irles pasando un calendario de nuestras pláticas en las próximas semanas para que ustedes pues se vayan apuntando las que sean de interés. Y pues nuevamente, a nombre de Luis, a nombre mío, gracias para todos aquellos que quieran seguir profesionalizándose, interiorizándose o que quieran aprender cómo hacer un sistema de remuneraciones efectivos, pues queremos invitarlos a participar a nuestro primer diplomado que sacamos ya, sobre todo enfocado a la pequeña, bueno, a la micro y a la pequeña empresa que sentimos que más se necesitan, pero no por eso vamos a dejar de ver todos estos temas planteados el día de hoy, a nuestro primer diplomado de la remuneración. Y
No le quisimos llamar compensación y Luis les va a explicar por qué. ¿Por qué, Luis, le estamos llamando remuneración en lugar de compensación? Bueno, eso es un término lingüístico nada más, ¿no? Porque encontramos, bueno, y encontramos en diferentes opiniones de expertos en este tema, que es una traducción del término remuneración y compensación, del término de traducción del inglés al español, donde pues adoptamos el concepto compensación, pero en términos de definiciones de diccionarios, compensar significa otra cosa, ¿no? Es resarcir un daño o un esfuerzo extra, etcétera, ¿no? Y la remuneración se refiere a los pagos exclusivamente, ¿no? Entonces preferimos llamarle remuneración, como es, en lugar de compensación, ¿no? Básicamente es un término de definición de concepto. Pero es lo mismo, ¿no? Remuneración, compensación, estamos hablando de lo mismo, pero pues bueno, vamos a hablarle a las cosas por lo que son. Así es. Empezar a poner el término de manera correcta, remunerar. Necesitamos que ambas partes estamos aportando. Los temas que vamos a ver en 78 horas son los platicados pues la mañana de hoy, obvio, de manera más extensa, con prácticas, con ejercicios. Vamos a ver la función estratégica, cómo llegar, cómo conformar esa equidad interna, que es la parte de cómo me van a servir mis descriptivos de puestos para llegar a mi evaluación, que me dé esa equidad interna, para empezar a trabajar en mi equidad externa. Veremos cómo conformar mi estructura salarial, establecer mis rangos de penetración, de desarrollo y comenzar a revisar cómo poder manejar y establecer estrategias de remuneración variable, y también tocaremos temas de salario emocional. Por mi parte, no me queda más que agradecer. Luis, no sé si tengas algo más que decir o si el público tiene alguna pregunta más. No, por mi parte igual agradecerles a todos su tiempo, este espacio. Muchas gracias. Y un comentario adicional, que este diplomado de administración de la remuneración es totalmente práctico, ¿no? En cada uno de los temas vamos a hacer ejercicios y les vamos a proporcionar herramientas para poder desarrollar cada uno de estos conceptos. Muchas gracias por mi parte, es todo, sería todo. Gracias. Verónica, muchas gracias en nombre de mío, Janine Ricalde, y pues también de MR Global por estarnos apoyando en este martes. Gracias, Vero, también de mi parte, y la presentación de Sinergia Organizacional. Muy amable. Ahora sí que muchas gracias, Luis y Janine, por esos tips y estos temas que fueron tocando muy puntualmente en su larga experiencia de carrera y hecha vida que nos han tocado para sistemas efectivos de remuneración. Y pues gracias por parte de MR Global y de Sinergia con Sinergia Empresarial con Luis. Ya lo saben, si tienen más temas que proponernos, pueden usar el chat o pueden usar nuestros medios de contacto. Muchas gracias a nuestros dos grandes ponentes y a todo nuestro auditorio que estuvo presente con nosotros. Que tengan una linda mañana. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.